La Navidad es sencilla de entender, ya que tiene que ver simplemente con el nacimiento virginal del Señor Jesús. Para los cristianos, la Navidad es más que el nacimiento de Jesús, porque no solo que nació, sino que murió para el perdón de nuestros pecados, 1 Corintios 15:3, resucitó, Hechos 5:30, y hoy está a la diestra de Dios, Marcos 16:19, Colosenses 3:1, y pronto volverá, Hechos 1:11. Algunas personas ven la Navidad como un punto esencial, algunos como mitología, pero cualquier detalle en la historia de la Navidad no es más importante que el nacimiento de Jesús. Ocurrió exactamente como dice la palabra de Dios. Si no es así, la Navidad no tiene ningún sentido. Es increíble que haya inclusive cristianos perdiendo tiempo, haciendo problemas por cosas externas, como días y fechas. En lugar de eso deberían enseñar lo que la Biblia tiene que decir acerca de la Navidad. Gracias a Dios que hay cristianos maduros que pueden entender el verdadero significado de la Navidad. Y a pesar de que no tenemos una fecha exacta del nacimiento de Jesús, es un privilegio para el creyente entender el verdadero significado y predicarlo. No tenemos que ser como Herodes, el hombre que se perdió la Navidad. En Mateo 2 nos encontramos con un hombre que se perdió la Navidad. Herodes era un rey de la tierra que fingió un deseo de adorar a Jesucristo, pero él tenía miedo porque había nacido aquel al que después lo llamarían el rey de los judíos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Leemos en Mateo 2 versículos 1 al 3 y 7 al 8. La palabra griega en el versículo 3 es traducida como con problemas, significa ser agitado o despertó. Lleva la idea del pánico total. Herodes entró en pánico. ¿Por qué? Porque tenía miedo de Jesús, miedo de otro rey. ¿Quién fue Herodes? Julio César nombró al padre de Herodes, Antípater, para ser procurador o gobernador de Judea bajo la ocupación romana. Antípatro luego se las arregló para tener a su hijo Herodes, prefecto de Galilea. En esa oficina Herodes tuvo éxito en sofocar las bandas de guerrilleros judíos que continuaron luchando contra sus gobernantes extranjeros. Después de huir a Egipto, con los partos invadieron Palestina. Herodes entonces fue a Roma y en el año 40 fue declarado por Octavio y Antonio, con la concurrencia del Senado romano, para ser el rey de los judíos. Invadió Palestina en el año siguiente y después de varios años de lucha expulsó a los partos y estableció su reino. En un acto de barbarie se superó en crueldad Herodes, en su masacre de todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores a partir de 2 años para abajo. Mateo 2:16. Por esa acción esperaba matar a cualquier amenaza a su trono de aquel que los magos dijeron que nació. El propósito de Satanás en Herodes es claro. Entonces, ¿por qué Herodes quiere que tú también te pierdas la Navidad? Quizás sea el temor celoso, y esto quiere decir que hay más Herodes en este mundo. Podríamos comenzar por el periódico de todos los días. Las personas son depravadas. Hay Herodes en todas las sociedades. Hay una gran lección para toda la humanidad. Muchas personas se pierden Navidad a causa de la misma clase de miedo de Herodes. Miedo de que alguien tome su trono orgulloso. Hoy en día la gente tiene miedo de renunciar a sus propios planes, prioridades, valores y la moral. Ellos no quieren venir a Cristo porque Cristo le dará calambre a su estilo de vida. Cristo reclamará en sus vidas. Eso significa que tendrán que modificar su forma de vivir. Los medios de comunicación le dicen a la gente que hagan su propia vida, dominar su propio destino y trazar su propio destino. El mundo está lleno de reyes que no se arrodillará delante de Jesucristo y se perderán la Navidad como Herodes. ¿Qué hay de usted? ¿Ha dicho que no a Jesucristo porque tiene miedo de la reclamación que pondrá sobre usted? ¿Quieres ser el amo y señor de tu vida? ¿Rey de tu pequeño reino? Eso es trágico. El reino del Señor Jesucristo es mucho más glorioso. Cuando llega la Navidad, a todos les encanta la idea de un bebé en el pesebre. La historia es preciosa, y los pañales, y los animales dando vueltas, y los pastores que vinieron a ver al niñito Jesús. Todo muy lindo, pero no todo es muy lindo. ¿Dónde podemos ver esa gloria y supremacia? ¿Está en la cruz? El nombre de Dios colgado de ese madero era perfecto en todos los sentidos, pero absorbía toda la ira de Dios por el pecado. Separado de su Padre eterno por horas que eran agonizantes,
Era el siervo sufriente, sangrando, herido y humilde, despreciado y rechazado. Estaba colgado allí, pero ya no está allí. Miramos a Jesús cuando queremos alabar o buscar consuelo, y a menudo pensamos en la cruz. La cruz es el símbolo de la muerte, la nueva vida, la eternidad. Respetamos la cruz como el método de ejecución de lo que Jesús sufrió por nosotros en obediencia al Padre. La cruz lo es todo para nosotros, pero no lo es todo, porque Jesús se levantó. Jesús ya no está en ese madero. Entonces el sangriento e irreconocible hombre carnal no está en la cruz, ya no está en la cruz, está en el cielo, vestido majestuosamente a la diestra del Padre, ministrando como el Rey del universo, como leemos en Apocalipsis 1, versos 12 al 16. No deje al bebé en el pesebre ni al hombre en la cruz. Cuando pienses en Jesús diariamente, recuérdalo como está ahora, como es ahora, a la diestra del Dios Padre. La mayoría de los cristianos que entienden la época, específicamente de la Navidad, promueven la verdad y la belleza de la historia de la Navidad, del verdadero significado de la Navidad. Sin embargo, hay una parte de la historia de Navidad que es oscura, malvada y que a menudo se pasa por alto. Y tiene que ver con que tenemos que reflexionar sobre María y el bebé, porque esto tiene que ver con la masacre de los inocentes. Recuerde en Mateo 2, versículo 16 al 18, lo que hizo Herodes. Los magos del este habían venido a Jerusalén preguntando a Herodes sobre la ubicación del niño nacido, rey de los judíos. El rey Herodes estaba extremadamente preocupado por esta noticia y reunió a todos sus sabios para buscar las escrituras y confirmarle los hechos del asunto. Leemos eso en Mateo, capítulo 2, versos 3 y 4. Herodes estableció un estatuto plan para atrapar al bebé y a los sabios, pero en un sueño se le advirtió a los magos que no regresaran cerca de Herodes, por lo que abandonaron el área por otro camino. Cuando Herodes se dio cuenta de esto, se enfureció. Algunas traducciones dicen furioso. Incluso esas dos palabras fuertes no cubren la profundidad de su violento frenesí. Herodes se enfureció hasta el punto que ni siquiera estaba pensando con claridad. Estaba totalmente consumido por la ira violenta e incontrolable de los demonios. Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Jesús probablemente ya tenía unos meses, quizás un año. Pero ¿te imaginas la malvada depravación en un hombre que llegaría al punto de matar bebés inocentes solo para proteger su posición? ¿Te imaginas ser un soldado romano despertando un día y tu comandante de la región te dice que vayas a asesinar a esos niñitos? ¿Te imaginas una madre en su casa cocinando un día y de repente un soldado irrumpe y lanza al bebé frente a ti sin razón? Todo esto tiene que ver con lo que Satanás estaba haciendo en el rey Herodes. Los gritos de las madres deben haber sido penetrantes y fuertes, elevándose al cielo como un manto de dolor insoportable. Cuando Jesús entró al mundo, había alegría, también hubo pena. Su encarnación fue el comienzo de las penas. Jesús es la línea divisoria entre el bien y el mal, la santidad y el mal, la humildad y el orgullo, la gracia y la desgracia. Él siempre ha provocado alegría, adoración, gratitud en aquellos que lo aman. Siempre ha provocado odio, maldad y asco en quienes lo odian. Él vino para traer vida, Juan 14:6, Juan 14:19. Jesús divide. Debido a que Él es la vida, lo contrario es la muerte. Este es el primer punto que debemos entender. El mal de Herodes no fue una sorpresa para Jesús. Sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25. Todos somos pecadores. Aunque no todos seamos tiranos, asesinos como Herodes, la capacidad está en nosotros debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí está el segundo punto. Jesús vivió la vida perfectamente santa para convertirse en el sacrificio por el pecado, absorbiendo por sus elegidos la ira que castigaría esos pecados. Aunque Herodes no fue perdonado, muchos sí fueron perdonados. Muchos asesinos sí lo fueron. Tiranos, reyes malvados, asesinos, orgullosos poseedores de altos cargos fueron perdonados. Jesús vino a perdonar pecados como los de Herodes. Este es el segundo punto. Jesús sabía lo que había en un hombre, sin embargo vino encarnado como un hombre, Dios, y vivió entre nuestro mal durante más de 30 años. Oró por los pecadores, amó a los pecadores, incluso a Judas. Él salva a los pecadores. Este tipo de pecado no sorprende a Jesús. Su misericordia abunda. Su misericordia siempre abunda.
Normalmente nos enfocamos en María, la Virgen que concibió, el anuncio de Gabriel, la proclamación de los ángeles, los pastores, los sabios, incluso la estrella y el pesebre. Pero de José no se menciona mucho. José era el padre adoptivo de Jesús. Sabemos que el padre de José se llamaba Jacob y que José era de la línea davídica, como leemos en Mateo 1:16. Sabemos que José era de Nazaret, Lucas 2, versículo 4. Por Mateo capítulo 1, versículo 19 también sabemos que él era un hombre justo. Sabemos que era carpintero, Mateo 13:55. Eso es todo lo que sabemos. José no se menciona nuevamente después de que Jesús cumplió 12 años y que luego apareció en el templo. Probablemente estaba muerto cuando Jesús fue crucificado, porque Jesús le encargó a Juan el cuidado de María. Si José hubiera estado vivo, Jesús no habría necesitado hacer eso. En Mateo 1:20 un ángel había venido a José en un sueño y había confirmado que el niño dentro de María sería concebido por el Espíritu Santo. José sabía esa verdad, pero ¿cómo puede la mente de un hombre entender eso en profundidad? Quizás esté pensando en la revelación de que el Salvador finalmente ha llegado a los hombres, pero como un bebé. Quizás esté pensando en la grave responsabilidad de criar al Hijo de Dios, quizás, no lo sabemos. Es un momento interesante, la de José. Los ángeles son fascinantes. A menudo se los representa erróneamente como bebés, como regordetes que vuelan con arpas. Pero no es así, no son así. Son seres poderosos creados que habitan en varias dimensiones, ven el rostro de Dios y promulgan sus santos estatutos, traen mensajes, ejecutan juicios, defienden el reino, consuelan a los creyentes, alaban su nombre, se regocijan por los pecadores salvos y mucho más. Son el ejército invisible de Dios. Millones de ángeles existen y se despliegan cada minuto. Son aceite en la santa maquinaria de la providencia de Dios. Como con la mayoría de los ejércitos, la horda de ángeles parece haber sido dividida por rangos. Se llaman tronos, dominios, principados, poderes y también autoridades. Hay ángeles, serafines, querubines, arcángeles, como leemos en Judas, capítulo 1, verso 9. Miguel se llama uno de los principales príncipes en Daniel 10:13. Hay 273 referencias en las escrituras sobre los ángeles, y dado que hay tantas referencias, es una pena que la mayoría de la gente no las estudie o sepa mucho más sobre ellos. De hecho, podemos saber mucho dadas las numerosas referencias que encontramos en las escrituras. Por ejemplo, ¿quién es Gabriel? Sabemos que es un ángel, se le llama así en Lucas 1. Cuando se le apareció a María, ella estaba muy confundida acerca de la forma de su saludo. Gabriel le dijo que no temiera, que no tenga miedo. Lo mismo cuando Gabriel visitó a Zacarías, el sacerdote, le dijo no temas. Y esta es una declaración común de los ángeles que vinieron a la tierra. Eso es porque son terriblemente santos. Sabemos, por ejemplo, que Gabriel fue enviado por Dios. Los ángeles se presentan en su presencia, presentándose, como leemos en Job 1:6, en Lucas 1:19, tal vez como con la mayoría de los ejércitos, esperando órdenes. Cuando Dios tiene una tarea que hacer, Él envía. Apocalipsis 22, versículo 6. Gabriel, en particular, parece ser desplegado como mensajero. Visitó a Daniel varias veces, así como a Zacarías, el sacerdote, y a María. Gabriel también fue enviado para darle a Daniel la comprensión de la visión que Dios tenía para él, como leemos en Daniel 8, versículos 16 y 17, capítulo 9, verso 21. Cuando Daniel estaba orando, Daniel dijo que Gabriel vino a él en vuelo rápido, en emergencia. La noción de vuelo evoca alas, y de hecho los serafines tienen alas. Leemos en Isaías 6, versículo 2. Pero no es seguro que todos los ángeles tengan alas. En cualquier caso, vemos que Gabriel, el ángel, puede viajar a través de las dimensiones, tercer cielo, segundo cielo y tierra, y rápidamente, tal vez instantáneamente.
En Daniel capítulo 10 aparece un ángel que probablemente sea Gabriel nuevamente, pero el ángel no tiene nombre. En el versículo 13, el ángel dice que quería venir antes, pero el príncipe de Persia le impidió hacerlo. El arcángel Miguel tuvo que luchar contra él para dejar pasar a este ángel. Los versículos anteriores nos muestran cuán ansiosos están los ángeles santos de hacer la voluntad de Dios. Y este versículo muestra cuán vigorosamente los ángeles impíos desean evitar que se promulgue la voluntad de Dios. Luchar contra los ángeles santos parece ser una de las formas en que intentan frustrar los planes de Dios, es decir, la lucha entre los ángeles de Dios con los ángeles caídos. En el Nuevo Testamento, un ángel también se le apareció a José cuando José estaba considerando divorciarse de María en Mateo 1, verso 20. Esta vez el ángel se le apareció a José en un sueño. El versículo es cuidadoso al decir un ángel del Señor. Esto es bueno porque sabemos que no todos los que aparecen como ángeles o ministros de justicia, como leemos en 2 Corintios 11, versos 14 y 15, que no todos los que aparecen como ángeles o ministros de justicia en realidad están haciendo la obra del Señor. Este ángel, por ejemplo, no tiene nombre, pero bien podría ser Gabriel, ya que había sido enviado 2 veces antes para traer mensajes sobre los eventos de encarnación. Cuando Gabriel se apareció a Zacarías, el sacerdote, y a María, en ambas ocasiones Gabriel dijo: no temas. Lucas 1, verso 2 y 13, y el verso 30. Todos los ángeles santos, incluido Gabriel, deben ser terroríficos para ver. Siendo seres espirituales, no tienen cuerpo. Cuando vienen a la tierra, aparecen como hombres, como personas. Aunque Gabriel llevaba un traje humano, por así decirlo, aparentemente uno puede detectar de inmediato que no son meros hombres. Daniel 8:15, Daniel 10:16, Daniel 10:18 dice que Gabriel tenía la apariencia de un hombre, o tenía la semejanza de un hombre. Los ángeles tienen poderes. Cuando Zacarías, el sacerdote, dudó de la profecía de Gabriel, Gabriel golpeó a Zacarías en silencio. En Génesis 19:11, los ángeles golpearon a la multitud de personas homosexuales en la puerta de Lot, lo lastimaron con ceguera. Los ángeles santos, incluido Gabriel, son seres santos poderosos que pueden viajar del cielo a la tierra en un instante y hacen la voluntad de Dios e incluso se visten como humanos. Esto puede parecer hasta aterrador. Hablan palabras de consuelos y traen mensajes e interpretaciones de lo que está sucediendo en el plan de Dios. Son enviados por Dios y no operan solos. Aunque tienen personalidades y voluntades individuales, los veremos algún día. Será un gran día cuando todo se revele y lo veamos tal cual son, nuestros ayudantes invisibles en el majestuoso y masivo ejército de Dios. Y Gabriel es parte de ese ejército, un soldado integral que lleva el mensaje, el mejor mensaje de esperanza del mundo, a una niña en una noche hace mucho tiempo. A la Virgen María, en el 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la casa de David, y la virgen se llamaba María. Y él se acercó a ella y le dijo: saludos, oh favorecida, el Señor está contigo. Pero ella estaba muy preocupada por el dicho y trató de discernir qué tipo de saludo podría ser. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios, y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Será grandioso y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versos 26 al 33.